Stanley, buenas tardes. Ingrid, buenas tardes. José Alfonso. Buenas tardes, Lee. Saidra, buenas tardes. Milagro. Rosy, Ambrosio, Jonathan, Robin, Mónica, Boris, Lisette. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Edgar, buenas tardes. Disculpe, doctor, el examen extemporáneo será hoy. Sí, en un momento lo va a publicar la secretaria. Gracias, muy amable, doctor. Estás pendientes ahí, porque es en Classroom, ¿va? Gracias, doctor. Bueno, ahí te acuerdas que es en Classroom, no es acá, si no yo voy a la clase aquí, mientras tú te estás examinando en Classroom. Y si no, me conecté para preguntar. va, mira, solo quiero, si no cualquier cosa, te comunicas al 50003296. 50003296 con la señora Barrientos. De acuerdo, doctor. Gracias, muy amable. Bueno, jóvenes, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Vamos a... Bueno, jóvenes, buenas tardes. No sé si se encontrará con nosotros el compañero Dula Roberto Chávez. Douglas. Bueno, vamos a hablar hoy entonces de las formas de normación colectiva. Formas de normación colectiva. Vamos a ver lo que es concretamente el contrato colectivo, el reglamento interior de trabajo del convenio 98. Tiffany, es que lo que pasa es de que no sé si ustedes conocen al compañero Douglas Roberto. Sí, licenciado, yo me puedo comunicar con él. Llamarlos, que fíjate que quedamos de que él le iba a dar unos minutos para exponer hoy. Ah, muy bien. Preguntarle, porque decirle que es su última oportunidad. Localizarlo y me contaste, Tiffany. Bueno, jóvenes, tienen ahí la presentación, ¿va? ¿Sí la están viendo? Sí, licenciado. Bueno, el hablar del contrato colectivo de trabajo, ustedes saben, es una figura que está en el Código de Trabajo, una institución que está en el Código de Trabajo. En Guatemala no es aplicable, no es un derecho, es positivo y vigente, pero no lo aplican a ustedes. Primero, vamos a quedar claro, en Guatemala únicamente los sindicatos pueden celebrar contratos colectivos de conformidad con la ley. En la doctrina pueden hacerlo los trabajadores coaligados o bien los trabajadores sindicalizados. La doctrina sí permite que pueda hacer ya sea un sindicato o bien un grupo de trabajadores coaligados. En Guatemala únicamente un sindicato. Bueno. Entonces vamos a encontrar las definiciones, por ejemplo, como la del tratadista Guillermo Cabanelas, que dice que el contrato colectivo es el suscrito con uno o más patronos por una entidad laboral. Vea lo que llama el entidad laboral. Esto es por un sindicato o grupo obrero. Grupo obrero, estamos hablando de los trabajadores coaligados. Para facilitar la ocupación remunerada a los trabajadores afiliados o representados. Realmente eso es un contrato con la finalidad de apoyar a la clase trabajadora, generar empleo. Hablábamos con ustedes, se recuerdan, cuando hablamos un poquito de la libertad sindical, hablamos de las cláusulas de exclusión, hablamos de la cláusula de admisión y la cláusula de aceptación, donde se indicaba que, por ejemplo, cuando sucedía un conflicto y al final se firmaba un contrato colectivo, o habría la necesidad de firmar un contrato colectivo,
el patrón y los trabajadores en algunos estados, especialmente en países desarrollados, indicaban, por ejemplo, si era un contrato con un sindicato, para que usted pudiera trabajar en esa empresa, necesariamente tenía que estar afiliado al sindicato. También, si usted era afiliado al sindicato y ya estaba trabajando y usted se separaba del sindicato o era expulsado del sindicato, era motivo para perder su trabajo. Esas cláusulas se dan en países desarrollados. En Guatemala, por supuesto, no se dan, aunque estamos en el convenio 98 que nosotros ratificamos, Guatemala lo ratificó, están las cláusulas, pero no tanto de exclusión. No, lo que tenemos es una legislación de conformidad en el convenio 98, dice que en Guatemala o los países como nuestro, no se puede permitir discriminación porque usted pertenezca o deje de pertenecer a un sindicato. Eso sí está muy claro. Nosotros estamos en esa posición. Bueno, yo le voy a dejar el tiempo a un compañero en el que lo queremos apoyar y él va a tener el tiempo para exponernos. ¿Estás por ahí, Douglas? Roberto. Licenciado, disculpe, era que me dijo que en un momento iba a ingresar y que si no podía, si usted le da la oportunidad de exponer a las 6:30. Tiffany, decirle que es su última oportunidad, Tiffany. Muy bien, licenciado. Pila, decirle, porque Muy bien. se le va a ir la oportunidad. Bueno, entonces vamos a continuar, jóvenes. Entonces, ya una definición legal la vamos a encontrar en el artículo 38. Y vean qué interesante. Aquí es de que el sindicato va a suscribir el contrato y se va a responsabilizar. Pero el trabajo lo vamos a ejecutar los trabajadores en forma individual. El salario lo vamos a vengar los trabajadores en forma individual. El sindicato solamente nos va a representar en la forma precisamente de suscribir un contrato. Entonces, ¿cuál diría uno? Bueno, entonces, ¿cuál es la finalidad? Por supuesto. Si es un sindicato, tengan la seguridad que van a haber mejores prestaciones en cuanto al trabajo que vamos a ejecutar. Segurísimo. Pero en Guatemala, como les digo, es algo que no es aplicable. Países como Europa, por ejemplo, tenían este tipo de contrato. Actualmente está desapareciendo el contrato colectivo porque ellos están ahora con la finalidad o el objetivo o su meta, que ahora es el trabajo productivo. Ahora, sencillamente, en Europa lo que dicen es que Judy Raquel la van a contratar por el tiempo efectivo de trabajo. Si Judy Raquel quiere tomarse 4 horas para el almuerzo, se las puede tomar, pero dice, yo, patrono, no le voy a pagar. Yo le voy a pagar únicamente por las que Judy Raquel me produzca, me genere ganancia. Esa es la teoría en Europa. En Estados Unidos y Canadá todavía se siguen dando los contratos colectivos, pero ya también ha disminuido muchísimo. Entonces, vamos a ver qué es la definición legal, por favor. Tiffany, artículo 38. Si queremos... Tengo una duda. Ese material no lo han mandado claro, ¿verdad? Del que está hablando ahorita. Me comunicaste. Vean, como quiera o no, pues yo siempre les he dicho a ustedes que me gusta apoyar a aquel estudiante que se sacrifica aún en su tiempo. Y resulta que son muy pocos. No son pocos, son bastantes en esta clase. Pero a veces el estudiante que nunca viene así lo hace. A partir de hoy, quiero que pongan atención y tengan su código en la mano. ¿Sí? Y vamos a examinar de lo que vemos en clase. ¿Ve? Yo voy a tomar más adelante si les envío o no el material, pero de momento no se lo voy a enviar para que usted pueda estar ahí con su código y haciendo las anotaciones. Bueno, vamos entonces. Sí. Artículo 38. Está más preocupada por Douglas que él se preocupaba por sus cosas. No, licenciado. Me gusta que ser buena amiga, pero bueno, le estamos dando la oportunidad, sí. Estamos dando la oportunidad. Así de que usted ahorita concéntrese en el 38. Muy bien, licenciado. Artículo 38. Contrato colectivo de trabajo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, por virtud del cual el sindicato o sindicatos de trabajadores se comprometen bajo su responsabilidad a que algunos o todos sus miembros ejecuten labores determinadas mediante una remuneración que debe ser ajustada individualmente para cada uno de estos y percibida en
en la misma forma. Bueno, quedamos clarito. En Guatemala únicamente los sindicatos pueden suscribir un contrato colectivo de trabajo. Según la doctrina vamos a contar, al contrato colectivo tenemos que hablar contrato sindical y contrato por equipo. Veamos en qué consiste. Por favor, Tiffany. Contrato sindical. Según el licenciado Raúl Antonio Chicas Hernández, el contrato sindical es una variedad de los contratos de trabajo colectivos que se concierta en representación de los trabajadores frente a uno o más patronos por un sindicato o varios de ellos. ¿El ve también, licenciado? Siguiente. Muy bien. Contrato por equipo. Es el que se celebra entre uno o varios patronos con un grupo no sindicalizados que convienen en aceptar conjuntamente la responsabilidad y beneficio de la ejecución de determinado trabajo o ejecución de la obra bajo la dependencia del patrono, a cambio de una retribución determinada para el grupo o equipo de trabajadores. Imagínate, es diferente, ¿va? Pero la doctrina sí va a permitir, entonces la clasificación según la doctrina, podemos clasificar un contrato sindical y por equipos. El sindical a través de un sindicato, por equipos, trabajadores coaligados. La diferencia es clara a ustedes. Si se dan cuenta, en el concepto nuestro, en el 57 nuestro, lo que habla es de que la remuneración va a ser individual y la prestación de servicio individual. Pero vean por equipo. En equipo dice que se va a determinar, la retribución va a ser global, o se le va a entregar al grupo de trabajadores. Ya serán ellos los que tendrán la forma que lo van a retribuir entre sus afiliados o entre sus compañeros que son parte de ese grupo coaligado, no sindicalizado. Entonces, la doctrina sí permite que sean trabajadores coaligados o no sindicalizados. Guatemala únicamente el contrato lo pueden celebrar los sindicatos. Requisitos. Tiffany. Requisitos del contrato colectivo de trabajo. Artículo 40. Código de trabajo. En todo contrato colectivo de trabajo deben expresarse el nombre completo de las partes que lo celebren, la empresa o sección de la empresa, o lugar de trabajo que abarque y las demás estipulaciones de los contratos escritos individuales de trabajo. Bueno, yo solo debería ver el artículo 29 del Código de Trabajo. Vean lo interesante. Deben expresarse el nombre completo de las partes de trabajo. Ahí estamos claros. ¿Qué es la diferencia, por ejemplo, dentro de los requisitos? Uno es de que, por ejemplo, este tipo de contrato solo se permite ser escrito. Pero bueno, tal vez lo vamos a ver más adelante. Lo que me interesa es de que tenemos a este 40, tenemos que agregar el artículo 29 del Código de Trabajo. ¿Sí? Ahora veamos la personería. Douglas, te esperas un momentito mientras solo terminamos esta parte. Bueno, sí, vamos a terminar esta parte. Tiffany. Personería, artículo 41, Código de Trabajo. Los representantes del sindicato o sindicatos deben justificar su personería para celebrar el contrato colectivo por medio de certificación de que están legalmente inscritos, extendida por la Dirección General de Trabajo o, en su caso de efecto, copia auténtica del acuerdo que ordenó su inscripción y también por el acta de la asamblea que así lo haya acordado. La parte de los patronos no sindicalizados deben ajustar su representación conforme al derecho común. Bueno, es tan amplio el derecho laboral o tan permisivo que fíjese que el sindicato puede comparecer de tres formas. Primero, por supuesto, con la certificación extendida que está legalmente inscrito por la Dirección General de Trabajo, pero en su defecto, si no la tienen, copia auténtica del acuerdo que ordenó su inscripción, pero si tampoco la tuvieran, acta de la asamblea que así lo haya acordado. En esas tres formas ellos pueden acudir a la representación. ¿Por qué es importante? Porque cuando usted, por ejemplo, ejerce notariado, cuando usted sea notario, se da cuenta de que la forma de representación es una. En materia laboral, por favor, que nunca se le va a olvidar el artículo 41 en los contratos colectivos. Y a los patronos, por supuesto, si es una sociedad anónima, usted sabe que es a través del nombramiento inscrito en el registro mercantil de la República, en el registro mercantil, y por supuesto debe ser con su acta de nombramiento. Entonces, el artículo 223, inciso E, nunca se nos olvide de que la representación del sindicato lo tiene el comité ejecutivo en pleno. Claro, puede delegar esta función y también la puede revocar, pero el término general la tiene la totalidad
de los miembros del comité ejecutivo, son los representantes de un sindicato. Las formas de celebración. Forma del contrato. Artículo 39, Código de Trabajo. El contrato colectivo de trabajo debe celebrarse siempre por escrito, en 3 ejemplares, uno para cada parte y otro para el patrono. Queda obligado a hacer llegar a la Dirección General de Trabajo, directamente o por medio de la autoridad de trabajo más cercana, dentro de los 15 días posteriores a su celebración, modificación o novación. La existencia del contrato colectivo de trabajo solo puede probarse por medio del documento respectivo y la falta de este da lugar a que el sindicato o sindicatos de trabajadores quedan libres de la responsabilidad que hayan contraído conforme el artículo anterior y a que dicho contrato se transforme en tantas relaciones individuales de trabajo como trabajadores están obligadas por él. Bueno, Tiffany, nos vamos a suspender un ratito ahí. ¿Estás por ahí, Douglas? Douglas. Es un gusto escucharlo, licenciado. ¿Cómo está? Le saluda Douglas Chávez. ¿Está listo? Fíjese que en este momento estoy en una tempestad y estoy un poquito en una emergencia. ¿Será que me puede dar unos 20, 25 minutos en lo que llego a un lugar más seguro para ponerme bien y exponer súper bien? Estamos, Douglas. Oigo. Estamos, no hay pena, Douglas. Tiffany, dile a tu amigo que no hay pena. Muy bien, licenciado. Bueno, el 39 jóvenes, yo quisiera que usted tuviera, todos quiero que tengan su código web porque hoy no les va a llegar material, así es que necesito que tengan su código. Entonces, el que tener su código les va a permitir lo siguiente. Primero, en el artículo 39, el primer párrafo dice que debe celebrarse siempre por escrito. Entonces yo haría la llamadita y diría que es diferente a un contrato individual de conformidad con el artículo 27 del Código de Trabajo, que dice podrán celebrarse también en forma verbal, y ahí está qué clase de contratos individuales de trabajo se pueden celebrar en forma verbal. Este tipo de contrato no permite forma verbal, únicamente de ser por escrito. Entonces en el 39 haría una llamadita y ponía ver artículo 27 del Código de Trabajo que se refiere al contrato individual de trabajo en forma verbal. Luego, en el último párrafo, la existencia del contrato colectivo. Miren, el contrato colectivo debe hacerse para aprobar, debe existir el documento. De lo contrario, no se considera. Entonces, yo en el último párrafo haría una llamadita del artículo 19 del Código de Trabajo. La diferencia del contrato individual. El contrato individual dice que, aunque no existe el contrato, se perfecciona con iniciar la relación laboral. Pero, por favor, en este tipo de contrato colectivo debe de existir el documento. Y es más, si no existe, entonces se pierde el contrato colectivo y se convierten en relaciones individuales, se convierten en contratos individuales. El que no existe el documento en sí, definitivamente se pierde la finalidad de esta institución del contrato colectivo y se convierten precisamente en relaciones individuales o contratos individuales. Veamos hoy los derechos y acciones de cumplimiento. Por favor, Tiffany. Artículo 46. El sindicato que sea parte de un contrato colectivo de trabajo puede ejercer los derechos y acciones que nazcan de este, para exigir su cumplimiento y, en su caso, obtener el pago de las prestaciones o indemnizaciones que procedan en contra a sus propios miembros, b, los otros sindicatos que sean partes del contrato, c, los miembros de los sindicatos a que se refiere el inciso anterior, y d, cualquier otra persona obligada por el contrato. Bueno, no solo tenemos nosotros el derecho del sindicato de exigir el cumplimiento del contrato al patrono, sino también a sus propios miembros, porque puede ser que Tiffany es un trabajador y no está cumpliendo con sus obligaciones que como trabajador debe tener. Entonces ahí, por ejemplo, sí puede proceder el sindicato en contra de Tiffany, ¿sí? Y si Tiffany pertenece a otro sindicato, que lo vamos a ver, ¿pueden coexistir dos contratos colectivos en una empresa? Claro que sí. Y vean qué interesante, pero lo vamos a ver mejor en el artículo. Ahora vamos por el 47. Artículo 47.
Los individuos obligados por un contrato colectivo de trabajo solo pueden ejercer los derechos y acciones que nazcan del mismo para exigir su cumplimiento y, en su caso, obtener el pago de las prestaciones o indemnizaciones que procedan contra otros individuos o sindicatos o empresas que sean partes del contrato, cuando la falta de cumplimiento les ocasione un perjuicio individual. Entonces, ese es ya el derecho que tenemos en forma individual nosotros de accionar. Aquí es el sindicato, en el 47 somos nosotros los trabajadores el derecho de accionar. Vamos al 42. Ya lo vimos desde el punto de vista de los sindicatos, hoy lo vamos a ver desde el punto de vista que en una empresa pueden existir 2 contratos colectivos de trabajo. Leámoslo, por favor, tío. Artículo 42. Si dentro de la misma empresa hay varios sindicatos de trabajadores o trabajadores pertenecientes a varios sindicatos, pueden coexistir sus respectivos contratos colectivos, pero las condiciones de un contrato colectivo que entrañe mayores ventajas para sus trabajadores que las establecidas por otro contrato colectivo para un sector o grupo distinto de trabajadores deben aplicarse a estos últimos siempre que se trate de trabajo ejecutado en iguales condiciones. Qué interesante va. Resulta que Tiffany pertenece al sindicato 1 y Douglas pertenece al sindicato 2. Pero resulta que el sindicato 2 tiene mejores, o sea, suscribió mejores condiciones de trabajo que el sindicato 1, que es donde pertenece a Tiffany. Lo que dice este artículo es de que Tiffany tiene todos los derechos que suscribió el segundo contrato, del cual ella no es afiliada, pero como mejora las condiciones del trabajador, le son aplicables. Carácter vinculante, artículo 43. Artículo 43. Si firmando un contrato colectivo de trabajo, el patrono se separa del sindicato o grupo patronal que lo celebró, dicho contrato debe seguir rigiendo siempre la relación de aquel patrono con el sindicato o sindicatos de sus trabajadores que sean partes en el mismo contrato. Bueno, lo que significa de que si fue con un contrato de patronos, que ustedes saben que en Guatemala no existen sindicatos de patronos, pero ahí está la ley, para ustedes por si existiera, y el patrono se separa del sindicato, las obligaciones continúan. Y el carácter vinculante, o sea, le va a afectar definitivamente el contrato. El hecho que él se separe de un sindicato de patrono no significa que deja de existir el contrato colectivo, sino que todo lo contrario. Va a ser vinculante ese contrato en relación a él y a los trabajadores de su empresa. Veamos obligaciones y derechos individuales del contrato colectivo, artículo 44. Artículo 44. Las obligaciones y derechos individuales que emanen de un contrato colectivo no se afectan por la disolución del sindicato de trabajadores o del sindicato de patronos que sea parte en el mismo. Buenísima esa pregunta para el examen para ustedes. ¿Qué pasa con un contrato colectivo cuando el sindicato se disuelve? Los trabajadores siguen teniendo sus mismos derechos y sus mismas obligaciones como que fuera un contrato individual, ¿sí? El hecho que el sindicato se disuelva, imagínense, es el sindicato que firmó el contrato colectivo de trabajo. El hecho que se disuelva no va a afectar los derechos de los trabajadores. Responsabilidad solidaria, 45. Artículo 45. Al sindicato que suscriba un contrato colectivo de trabajo le corresponde responsabilidad por las obligaciones contraídas por cada uno de sus miembros y pueden ejercer también los derechos y acciones que a los mismos individualmente competan. Bueno, estamos ahí con eso, creo que ese no merece ni siquiera. Corresponde responsabilidad por las obligaciones contraídas para con unos miembros y puede ejercer también los derechos y acciones. O sea, va a ser solidaria la responsabilidad, pero también los derechos. La terminación, ¿cómo termina un contrato colectivo de trabajo? Por acuerdo de las partes, por terminación de la obra o cuando cierra la empresa. En esos casos definitivamente se da por terminado un contrato de trabajo. Pero no se puede dar por terminado porque el sindicato se disolvió. No se puede dar por terminado porque si fue con un sindicato de patronos, un patrono se separó. No, únicamente por esas 3 causas. Interés en el litigio. Aquí resulta que veámoslo, aquí es un trabajador que demanda, por ejemplo, a la empresa en un contrato colectivo y nosotros podemos intervenir como terceros para defender los intereses colectivos. Leámoslo, por favor, Stefan.
Artículo 48. Cuando una acción fundada en un contrato colectivo de trabajo haya sido intentada por un individuo o un sindicato, él o los otros sindicatos afectados por ella pueden apersonarse en el litigio en razón del interés colectivo que su solución tenga para sus miembros. Bueno, aquí lo que estamos hablando va de que algún trabajador que intente alguna acción en contra, por ejemplo, del patrono o del sindicato, si en el litigio usted quiere intervenir porque se ve que van a afectarse los intereses de la mayoría de los trabajadores, pues tiene la obligación el tribunal o el juzgado precisamente de tenerlo como un tercero, precisamente por un interés colectivo en el litigio. Bueno, hablar del contrato colectivo, entonces tenemos algunas diferencias con el contrato individual, pero sobre todas las cosas que quisiéramos hacer, ¿se recuerdan cuando vimos la parte positiva y negativa en la libertad sindical? Cuando hablamos de que, por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá, cuando se firma un contrato colectivo, por ejemplo, los patronos exigen de que usted esté afiliado al sindicato. Los patronos exigen que usted permanezca en el sindicato. Pero resulta que el trabajo es inmenso y todos los afiliados no alcanzan para cubrir las necesidades presentadas en la empresa. Entonces, el sindicato puede contratar adicionalmente, aunque no estén afiliados, a nuevos trabajadores y, por supuesto, después los van a afiliar. Y también la única excepción que permite es aquello que por cuestiones religiosas usted diga que no puede pertenecer a un sindicato porque la religión no lo permite, entonces que pues ahí le van a aceptar esa situación. Y también las cuotas sindicales. Si usted también por cuestiones de religión, usted dice que no puede pagar esas cuotas o no le permite la moral de la religión pagar esas cuotas, dice que puede ir a una entidad de caridad pública y también, claro, con la anuencia del patrono y del sindicato respectivo. Todas esas cláusulas vimos, las cláusulas de exclusión. Lo mismo dice precisamente el convenio 98 de la OIT sobre la libertad sindical y la negociación colectiva. Ahora vamos a ver lo que es un reglamento interior de trabajo. El reglamento, Guillermo Cabanellas y el licenciado Oscar Najarro Ponce tienen una definición un poco, no diversa, pero la de Guillermo Cabanellas sí. La del licenciado Oscar Najarro Ponce, pues es un concepto que se aplica mucho a nuestra legislación, pero lo vamos a ver para que nos quede grabado. Por favor, Tiffany. Guillermo Cabanellas. Es el conjunto de disposiciones que, dictadas por el empresario unilateralmente o de acuerdo con los trabajadores a su servicio y con intervención de la autoridad estatal o sin ella, contiene las normas necesarias para el desenvolvimiento efectivo de la prestación laboral al fijar las líneas necesarias de los servicios laborales y el modo de ejecutar tareas. Licenciado Oscar Najarro Ponce. El conjunto de disposiciones ordenadas y obligatorias que regulan la vida interna de una empresa, en lo que a su ejecución o prestación de servicios se refiere, tomando en cuenta fundamentalmente las características o modalidades de la misma. Bueno, aquí tenemos dos definiciones. Una que Guillermo Cabanellas dice que también puede ser un acuerdo con trabajadores y patronos y trabajadores, pero definitivamente ya el licenciado Oscar Najarro Ponce dice que es estrictamente el patrono. La disposición legal nuestra, artículo 57, vean qué interesante, porque nosotros siempre hemos tenido la idea, y es así a ustedes, que el derecho laboral es un derecho proteccionista al trabajador. Sin embargo, existe esta norma en el Código de Trabajo que es una facultad que nuestra legislación le otorga directamente al patrono. Pero se la otorga, ¿por qué? Porque él va a tener que tomar en cuenta ciertos aspectos para elaborarla. Va a tener de acuerdo a las leyes, reglamentos, pactos colectivos y los contratos colectivos. Son 4 elementos que debe tener en base para precisamente elaborar su reglamento interior de trabajo. Aparte de eso, lo va a afectar a él y va a afectar también a sus trabajadores. Hay derechos y obligaciones para ambos en esto. Pero algunos critican porque dicen, bueno, ¿por qué la legislación laboral y especialmente el Código de Trabajo en el artículo 57 le da una facultad directamente al patrono de legislar? Porque para muchos en un contrato, un reglamento interior de trabajo es prácticamente una disposición legal. Y no dejan de tener razón, pero por favor, lo que se trata acá de que son normas de convivencia, reglas administrativas, reglas de higiene, las reglas de disciplina, todas esas reglas que deben de tener los reglamentos interiores de trabajo van a estar contenidas. Entonces, estamos bien claritos. Por favor, Tiffany, leámoslo.
Artículo 57, primer párrafo. Reglamento interior del trabajo es el conjunto de normas elaborado por el patrono de acuerdo con las leyes, reglamentos, pactos colectivos y contratos vigentes que lo afecten, con el objeto de preparar y regular las normas a que obligadamente se deben sujetar él y sus trabajadores con motivo de la ejecución o prestación concreta del trabajo. Bueno, si se dan cuenta, es algo que le corresponde directamente al patrón. Algunos pactos colectivos pues ya les han dado participación en la clase trabajadora, pero legalmente, como con el 57, es un derecho que le corresponde, una facultad que le corresponde al patrón. Debe tomar en cuenta lo que yo le dije, la ley, los reglamentos, los pactos y los contratos vigentes. La obligatoriedad, artículo 58. Artículo 58. Todo patrono que ocupe en su empresa permanentemente 10 o más trabajadores queda obligado a elaborar y poner en vigor su respectivo reglamento interior de trabajo. Bueno, si se dan cuenta, la norma general son 10 o más trabajadores. La excepción está en el artículo 189, párrafo primero, que dice: todo propietario de una nave mercante que emplee cuando esté en viaje los servicios de 5 o más trabajadores debe elaborar y poner en vigor su respectivo reglamento interior de trabajo. Se ve la excepción. En este caso son 5 y un requisito esencial: cuando esté en viaje, que emplee cuando esté en viaje los servicios, requisitos que debe estar en viaje, ¿sí? Ahí con 5 es ya la norma, pero el término general es 10 o más trabajadores. La naturaleza jurídica, vean, la teoría son 4 teorías: la teoría contractual, la teoría de acción, la estatutaria y la moderna. La contractual dice que se considera un contrato, no le vamos a dar lectura para que Tiffany lo lea y nos quede grabado. Teoría contractual. El tratadista Mario de la Cueva considera que el reglamento interior de trabajo es la base de un contrato, más o menos tácito, entre el patrono, quien lo formula, y el trabajador, quien lo acepta por virtud de su ingreso a la empresa. Bueno, está diciendo de que es tácito porque definitivamente ya están, o sea, cuando usted ingresa a la empresa ya está el reglamento. Entonces, ellos consideran que es la base de un contrato de trabajo más o menos tácita, porque ahí están las condiciones que nos van a prestar el servicio. Claro, va a hablar del aguinaldo, va a hablar de vacaciones, va a hablar de forma de pago, va a hablar de la fijación de los salarios, prácticamente va a hablar de todo lo que dice su contrato de trabajo. Entonces, por eso es que él considera que es una teoría contractual, porque de que usted ingresa a la empresa prácticamente está aceptando ese contrato, que para ellos es el reglamento interior de trabajo. El contrato de adhesión es parecido, pero tiene alguna diferencia. Por favor, Tiffany. Teoría del contrato de adhesión. Esta teoría establece que el trabajador... Esta teoría establece que el trabajador al ingresar a laborar a una empresa se adhiera al reglamento interior de trabajo y en ese momento que las cláusulas se individualizan constituyendo un contrato. Diversos tratadistas consideran que la misma es una variante de la concepción contractual. Claro, casi dice lo mismo, ¿va? Pero imagínate, es nada más que dice que cuando tú ingresas a una empresa, te adherís al reglamento interior de trabajo. Para ellos ese es el contrato de adhesión para ustedes. Casi por eso dice que es una variante nada más de la anterior, pero bueno, la tenemos ahí de que es una, desde que usted se adhiere, entonces considera que es un contrato de adhesión. Esta que es la que verdaderamente nos interesa, que es la que, si yo le preguntara a usted la naturaleza jurídica del reglamento interior de trabajo en Guatemala, es la C. Es una teoría legal, estatutaria o reglamentaria. Por favor, Tiffany. Teoría legal, estatutaria o reglamentaria. El tratadista Carlos García Oviedo expone: el instituto en estudio constituye una disposición autónoma, brotada de la voluntad del jefe de la empresa, LESH, a la que se le adhieren los trabajadores que se incorporan a ella en virtud del reconocimiento del carácter institucional de la empresa. Bueno, lo que está indicando acá es de que es una disposición autónoma. La elaboró el patrono y nosotros definitivamente es parte de la ley y nosotros tenemos que sujetarla a ella. Porque, por supuesto, ya nos dimos cuenta con los artículos que hemos leído de que el reglamento va a establecer algunas normas de conducta dentro de la empresa. Entonces,
Y la teoría moderna que esa, pues, es lo que yo les digo, algunos pactos colectivos de condiciones de trabajo quisieran darle la potestad o la facultad también a la clase trabajadora que en forma conjunta con el patrono elaboren el reglamento interior de trabajo. Esta teoría la mantienen algunos tratadistas que dicen que no le deben dejar únicamente al patrono esa facultad, sino que la debe compartir con los trabajadores. Veámosla, por favor, Tiffany. Teoría moderna. Los tratadistas defensores de esta teoría consideran que en el reglamento interior de trabajo debe ser un acuerdo entre trabajadores y patronos. Bueno, ahora vamos a las reglas. 4 reglas que son las que se deben especificar acá. Por favor, Tiffany. Artículo 60, primer párrafo. El reglamento interior de trabajo debe comprender las reglas de orden técnico y administrativo necesarias para la buena marcha de las empresas, las relativas a higiene y seguridad de las labores, como indicaciones para evitar que se realicen los riesgos profesionales e instrucciones para prestar los primeros auxilios en caso de accidente y, en general, todas aquellas otras que se estimen necesarias para la conservación de la disciplina y el buen cuidado de los bienes de la empresa. Bueno, entonces ahí están claras. Yo se las definía, la extracción que hicimos son reglas de orden técnico y administrativo, reglas de higiene y seguridad, reglas de orden disciplinario y reglas generales. Veamos las de orden técnico, veamos cada una de ellas. Reglas de orden técnico y administrativo. Dentro del contenido del Reglamento Interior de Trabajo debe establecerse todo lo relativo a la organización, dirección, administración y fijación de políticas técnicas, materiales y de personal con el objetivo de obtener la buena marcha de la empresa. ¿Leo el siguiente, licenciado? Sí, por favor. B. Reglas de higiene y seguridad. Para evitar riesgos profesionales, deberán normarse las condiciones de higiene y seguridad en la empresa con indicaciones e instrucciones, incluyendo primeros auxilios, con el propósito de proteger la vida, la salud, la integridad física y corporal de los trabajadores en la prestación de servicios, así como de los patronos y aquellas personas que permanezcan por diversas circunstancias en la empresa. C. Reglas de orden disciplinario. En el Reglamento Interior de Trabajo se debe establecer los procedimientos para sancionar a los trabajadores por incumplimiento de sus obligaciones generales y especiales, así como prohibiciones decretadas en la empresa y en la legislación laboral vigente. Amonestación verbal, amonestación por escrito, suspensión de labores, entre otras. D. Reglas generales. Dentro de las reglas generales deberán normarse lo relativo a la prestación del servicio, el rendimiento laboral en las formas de contratación, la descripción de puestos, el pago de prestaciones laborales, el periodo de prueba, las obligaciones de la empresa, las prohibiciones del patrono, las medidas obligatorias para el empleador, así como la publicidad del Reglamento Interior de Trabajo. Bueno, antes de continuar, aquí habla del periodo de prueba. Para eso yo quisiera pedirle a alguien, ¿quién me hace favor ahí de buscarme el artículo 81 del Código de Trabajo? Ya lo tengo, licenciado. Por favor, Cristian. Artículo 81. En todo contrato por tiempo indeterminado, los 2 primeros meses se reputan de prueba, salvo que por mutua conveniencia las partes pacten un periodo menor. Fíjate qué interesante, Cristian. Si yo le preguntara a ustedes que Tiffany ingresó a trabajar a la empresa La Mejor y en su empresa únicamente su periodo de prueba lo constituye 1 mes y medio, ¿falso o verdadero? Verdadero. ¿Verdadero? Vinieron, sí. Bueno, sí estamos que es verdadero porque ahí lo que dice es claro, ¿va? Máximo 2 meses, pero las partes pueden pactar que sea menos de ese tiempo. Ese es un artículo, pero vamos a ver, ¿quién me hace favor de ingresar a la página del Ministerio de Trabajo?
y se va directamente al reglamento interior de trabajo. Ahí va a encontrar una minuta. Sí, ahí estamos, hasta el máximo es 2 meses, esto puede ser mínimo. Claro, tiene que ser de acuerdo a las dos partes, patrón y trabajador, ¿va? Pero por favor quisiera que alguien ingresara a la página del Ministerio de Trabajo y buscara el reglamento interior de trabajo y se fuera a un proyecto o a una minuta de reglamento interior de trabajo que tiene el ministerio en esa página y se fuera respectivamente al artículo número 9. Le voy a hacer la pregunta a todos mientras sale. ¿Quién me lo va a buscar por ahí? En eso estoy. Entonces, mientras Milagro lo busca, nosotros vamos a continuar. Mi pregunta, Douglas no estaba. Bueno, ¿quién me contesta? Pucha, ya estás. Espérate. Cristian, ¿me vas a decir algo? Sí, yo le quería preguntar, en este periodo de prueba de 2 meses, digamos, si la persona es despedida, se le tiene que pagar tanto el aguinaldo como el bono 14 que podría devengar durante esos 2 meses, ¿o no? Sí, definitivamente sí. Y ahorita con lo que Milagro nos está haciendo favor, vas a tener la respuesta. Cristian, esto que está buscando Milagro, Stephanie, escúcheme, está en la página del ministerio, es la minuta que ellos tienen, es la base para que usted elabore un reglamento interior de trabajo. Entonces ahí va a ver claro, Cristian, no tenés derecho a indemnización, pero ahí habla claro que las irrenunciables, las que el mismo reglamento va a contener, vacaciones, aguinaldo, bono 14 y cualquier otro adicional, ajuste el salario mínimo, todos, por favor, esos son derechos. Fíjate que si vos lo consultas con algunos profesionales o algunos estudiantes de derecho, algunas personas dicen, no tiene derecho a nada. Señores, no es cierto. Milagro, Stephanie, ¿ya la tenés? No, me perdí en una instrucción que usted dio después de meterme a... Ay, no me recuerdo. Yo lo tengo, licenciado, pero no sé si es este. Va, está bien. Espérate, Milagro, ¿lo tiene Nancy? Nancy, ¿lo tenés? Sí, es donde habla sobre la relación laboral entre el trabajador y el patrono. Sí, míramela. Okay. Artículo 9, ¿va? Sí, artículo 9 del Reglamento Interior del Trabajo. Espérate, Nancy, Saray, espérate. Mira, pues, Cristian, la pregunta que hizo Cristian es sumamente valiosa hoy. Ahora usted va a tener una respuesta y la va a tener en base a una decisión del Ministerio de Trabajo y Previsión Social ingresándola a su página, la tiene en su página. Vean lo que dice Nancy. Lo que Nancy va a la lectura es un proyecto, una guía, una minuta que el Ministerio de Trabajo la tiene en su página. Usted ingresa al Ministerio, se va a Reglamentos Interiores y en el proyecto que ellos tienen ahí va a encontrar que en el artículo 9 dice lo siguiente. Por favor, Nancy. Ok, la relación laboral entre el trabajador y el patrono se perfecciona con el inicio de la relación laboral y se formalizará a través de la celebración de un contrato individual de trabajo. Los 2 primeros meses de trabajo para los contratos por tiempo indefinido se reputan de prueba conforme a la ley, por lo que durante dicho periodo la terminación de la relación laboral se produce sin responsabilidad de las partes, obligándose únicamente al pago de las prestaciones irrenunciables. Se prohíbe la simulación del periodo de prueba con el propósito de evadir el reconocimiento de los derechos irrenunciables de los trabajadores y los derivados del contrato de trabajo por tiempo indefinido. Cristian, ¿te das cuenta? En la minuta que ellos tienen, dice que las irrenunciables, exactamente lo que vos mencionaste, deben de pagártelas en el periodo de prueba. Ahora ya tenés una base legal, ahora ya tenés un instrumento valedero. Imagínate qué hermoso de que si las empresas todas tuvieran reglamento interior de trabajo, por favor, ahí mismo tendría la base legal para decir, mire, sí me tienen que pagar las irrenunciables. En su propio reglamento, en el reglamento que Nancy le dio lectura. Carol Stephanie, lo que leyó ella ingresó a la página del Ministerio de Trabajo y se fue exactamente al reglamento interior de trabajo y hay una minuta. Y en el artículo 9 exactamente está lo que ella le dio lectura. Es un proyecto, pero esa es la guía que el Ministerio de Trabajo te da para que tú elabores un reglamento interior de trabajo. Eso significa que todos los reglamentos que ha aprobado la Inspección General de Trabajo llevan ese contenido. Y si vos lees más adelante, Cristian, si vos te metes a la página, ahí vas a encontrar
que ahí regula el aguinaldo, regula las vacaciones, regula el bono 14, regula la bonificación de incentivo, regula el pago de salarios, todo eso lo va a regular. Eso son, mira, ahora tenemos la base legal para decir que el periodo de prueba no es cierto. No te da para indemnización, pero las indemnizaciones sí tienes derecho. Perdón, licenciado, me imagino que también se tiene el derecho al IX, ¿verdad? Eso sí está complicado, ¿oíste? Okay. Porque lo vamos a ver en previsión social, ¿oíste? Aguantame. Tenemos ahorita, previsión social para mí es hermoso lo que vamos a ver, los 4 grandes proyectos, los 4 grandes programas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y lo que Cristian está preguntando nos queda como interrogante cuando veremos el tema. ¿Con cuántos trabajadores tenés obligación de inscribirte? Cuando son empresas de transporte, ¿con cuántos trabajadores debes de inscribirte? Con el trabajo de casa particular, ¿con cuántos debes de inscribirte? Todo eso lo vamos a ver, Cristian, ¿oíste? Paciencia, Piojo. Gracias. ¿Vamos? Bueno, entonces regresemos. Ya hablamos del periodo de prueba. Ahora quisiera que nos fuéramos al contenido del 60. Por favor, Tiffany, vámonos al A. Artículo 60. Inciso A. Las horas de entrada y salida de los trabajadores, el tiempo destinado para las comidas y el periodo de descanso durante la jornada. Detenete. Vean, jóvenes, si ustedes se recuerdan, la jornada ordinaria está comprendida de las 6 de la mañana a las 18 horas, pero no significa que sea eso, que serían 12 horas, no. En ese periodo usted tiene que trabajar las 8 horas. Entonces es importante, Cristian, si trabajas en una empresa y no te dicen, podría llegar a las 6, podría llegar a las 7, puede llegar a las 8, puede llegar a las 9. Entonces necesita reglamentarse eso, porque en tu contrato de trabajo posiblemente diga que Cristian va a trabajar una jornada ordinaria diurna de 8 horas, pero si no te comprendido entre las 6 de la mañana y las 18 horas. Pero aquí en el reglamento te va a indicar cuál es la hora de entrada y la de salida, cuál es el tiempo que vas a ocupar para tus comidas, y es más, estamos en el artículo 60, ¿viste? Estamos en el 60. Quiero que tengan su código porque me interesa más su código que las copias que yo les estoy dando. Entonces, bueno, lo que yo les quiero decir es de que vean lo que habla y el periodo de descanso durante la jornada. Imagínate si todas las empresas tienen, bueno, es más, Cristian, si trabajas en una empresa, la mayoría que están aquí, que somos trabajadores, ¿cuántos de nosotros hemos visto el reglamento interior de nuestra empresa? La mayoría no lo hemos visto. Pero puede ser, Cristian, que esté regulado en la empresa donde tú trabajas, que tenés derecho a un periodo de descanso, por ejemplo, a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde. Oíme, la mayoría de reglamentos tienen 15 minutos y nosotros estamos desperdiciando ese derecho que tenemos. Y si dice reglamento, pues si el reglamento lo hizo el patrono, entonces solo decirle, bueno, me voy a tomar mis 15 minutos, ¿no? No puede ser, ¿no? Si usted mismo lo hizo, el reglamento usted lo elaboró. Entonces es importante, y si no hay reglamento hay que llamar a la inspección para que lo haga. Ahora es en forma electrónica, buenísimo usted. Continuamos, Tiffany. B. El lugar y el momento en que deban comenzar y terminar las jornadas de trabajo. Fíjate qué importante, porque en reglamento, se recuerda que hablamos de un caso concreto, una compañera que su contrato de trabajo decía que iba a trabajar en el municipio de Guatemala. Abrieron un centro comercial en Fraijanes y le dicen a ella, mira, por tu experiencia te vamos a trasladar para allá. Pero al final estaban perjudicando, no era su experiencia, sino lo que le perjudicaba económicamente. Entonces es importante en el reglamento el lugar de trabajo, dónde tiene la sede de la empresa y dónde vamos a trabajar. Continuamos. C. Los diversos tipos de salarios y las categorías de trabajo a que correspondan. Continuamos. D. El lugar, día y hora de pago. Eso lo va a decir la empresa. Aquí no se trata, mire usted, como no tenemos... Solo déjeme ver, ahí es lo que no pude leer bien, pero vamos a ver qué dicen aquí. Vamos a ver. Stanley dice, pero eso de las empresas que tienen 10 o más trabajadores, pero si tienen menos de 10, ¿cómo garantiza el Ministerio de Trabajo el cumplimiento de un reglamento interno? Si la ley no especifica, no. Como patrón no tener la obligación de elaborarlo después de 10 trabajadores, ¿viste? Menos no tiene la obligación. Claro, tendrá que usar otros procedimientos, ¿va?
pero menos de no se puede, ¿viste? No se puede. Ahí estamos. Bueno, regresamos entonces a lo nuestro, a ustedes. Bueno, aquí estamos. Bueno, vean lo que dice lugar, día y hora de pago. Esto es importante. Porque no se trata que el patrón nos pague cuando se le dé la gana, sino que es el reglamento. Continuamos. Las disposiciones disciplinarias y procedimientos para aplicarlas. Se prohíbe descontar suma alguna del salario de los trabajadores en concepto de multa. La suspensión del trabajo sin goce de salario no debe decretarse por más de 8 días, ni antes de haber oído al interesado y a los compañeros de trabajo que éste indique. Tampoco podrá interponerse esta sanción, sino en los casos expresamente previstos en el respectivo reglamento. Vean qué interesante. Vean, yo no sé de dónde alguien sacó que dice lo van a suspender por 30 días, por favor. En la iniciativa privada únicamente el máximo son 8 días de suspensión. Y aquí ustedes de que yo no estoy de acuerdo en, no encuentro una norma, si yo fuera asesor de las empresas, donde digan que le van a descontar a usted el séptimo, o donde digan que porque usted no vino, porque usted llegó el lunes y no llegó martes, que entonces no le van a pagar el lunes. Por favor. En los mismos reglamentos está claro que no hay ningún tipo de multa en ese sentido. Entonces, y lo otro que quedamos claro es de que lo pueden suspender hasta por 8 días. Máximo, 8 días máximo. Continuamos. F. La designación de las personas del establecimiento ante quienes deben presentarse las peticiones de mejoramiento o reclamos en general y la manera de formular unas y otros y. Bueno. Yo en ese inciso F le haría una llamada y podría ver artículo 374. Y en el 374 yo agregaría ver artículo 60, inciso F. Porque está hablando del arreglo directo. Está hablando que las peticiones comunes a quién se las va a hacer usted. Imagínese, el reglamento va a tener a quién de usted acudir. Si es al de personal, si es al director de finanzas, si es al director financiero, si es al de recursos, ahí va a decir el reglamento a quién debemos de acudir. Continuamos, por favor, Tiffany. No, 74, Rubén. Inciso G. Las normas especiales pertinentes a las diversas clases de labores de acuerdo con la edad y sexo de los trabajadores y las normas de conducta, prestación y compostura personal que estos deben guardar, según la requiera la índole del trabajo. Fíjate qué interesante, Tiffany. Dice, la norma de conducta, presentación y compostura personal que estos deben guardar. Jóvenes como trabajadores también nosotros tenemos algunas obligaciones. Es importante, jóvenes, ver que la presentación y la compostura personal, las normas de conducta son parte de lo que nosotros debemos de cumplir en una empresa. Entonces, esto es lo que debe contener un reglamento interior de trabajo. Este es el proyecto que yo les digo que exactamente nos hizo favor Nancy darle lectura, que aquí está el artículo 9. Aquí está el artículo 9 que ella le dio lectura, Cristian. Ahí está, yo tengo este material acá. Bueno, lo demás yo creo que es lo mismo que hablan las formas de pago y todo lo demás. Yo creo que eso usted va, no lo invito a que busque la página. Esto es lo que hablábamos, ¿verdad, Cristian? En el mismo reglamento interior, en el mismo proyecto que tiene el Ministerio de Trabajo, mira todo lo que habla. Permiso para laborar, protección de la maternidad, vacaciones, aguinaldo, bonificación anual, bonificación incentivo. Todo eso lo va a decir el reglamento interior de trabajo. Eso lo va a decir. Eso yo quiero que usted pues haga el ejercicio de buscarlo. Tal vez se lo voy a enviar hoy, pero más adelante. Ahorita me interesa más de que vamos viendo nuestro código, que lo podamos ver juntos. Bueno, ahora me interesa, aquí está la forma de aprobación, y me interesa ahora el acuerdo ministerial 540-2019. Este es importantísimo, porque aquí ya modificamos algunas de las tipos de las normas
Ahora para hacer un reglamento interior de trabajo, imagínense, usted ahora se va a la página del ministerio, sé dónde se fue Nancy, tiene su guía, tiene su proyecto, su minuta de un reglamento, lo comienza a elaborar. Bueno, lo comienza a elaborar y aquí este instructivo usted lo tiene que leer, esto lo tiene que leer, porque esto es lo novedoso, esto es lo nuevo, esto es como usted debe hacer las cosas. Pero vamos a hacer algunos artículos. No, veamos algunos artículos, ¿sí? Por favor, Tiffany, ahí le pone atención a estos artículos, se los vamos a leer porque lo voy a evaluar también de estos artículos. Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. El presente instructivo tiene como fin la implementación de un sistema automatizado para la presentación, aprobación y registro electrónico del Reglamento Interior de Trabajo, el cual todo empleador está obligado a hacer llegar a la Inspección General de Trabajo cuando tenga más de 10 trabajadores. De toda comunicación y registro que se realice en forma electrónica, la información consignada en su texto será accesible para su futura consulta, el cual tendrá los efectos jurídicos correspondientes. Solo espérate un segundo. Se llama Instructivo para la presentación y registro en forma electrónica del Reglamento Interior de Trabajo. Así se llama precisamente este acuerdo. Vamos con el número 2. Solo subrayado, por favor, Tiffany. Muy bien. Artículo 2. Órgano responsable. El sistema automatizado de registro electrónico de Reglamento Interiores de Trabajo estará a cargo de la Inspección General de Trabajo. Artículo 3. Obligatoriedad. A partir de la vigencia del presente instructivo, la Inspección General de Trabajo se abstendrá de recibir reglamentos interiores de trabajo en forma física, es decir, impresos en papel, en todas las delegaciones departamentales, siendo única y exclusivamente su presentación en forma digital, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el presente instructivo. La Dirección de Sistemas de Información, DISI, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social deberá tomar las consideraciones pertinentes para implementación y mantenimiento de dicho sistema. Artículo 4. Proceso de registro. Todo empleador que desea registrar un reglamento interior de trabajo deberá hacerlo a través del portal web del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debiéndose registrar, consignar los datos y adjuntar los documentos solicitados. Luego de obtener el acceso del registro electrónico de reglamentos, todo empleador podrá utilizar cualquiera de las siguientes modalidades. Inciso A. Reglamento interior de trabajo signado de forma manuscrita. El empleador deberá completar los campos correspondientes que para tal efecto indique el sistema, con el objeto final de imprimir y subir al mismo una copia escaneada del Reglamento Interior de Trabajo firmado manuscritamente, únicamente por el empleador en formato de documento portátil PDF por sus siglas en inglés. B. Reglamento Interior de Trabajo asignado a través de firma electrónica avanzada. El empleador deberá completar los campos correspondientes que para tal efecto indique el sistema, con el objeto de enviarlo signado por medio de firma electrónica avanzada. Para los efectos del cumplimiento de la literal interior, los empleadores que opten por dicho procedimiento deberán contar con las correspondientes firma electrónica avanzada conforme lo establecido en la Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas, Decreto número 47-2008 del Congreso de la República de Guatemala. Artículo 5. Aprobación. La Inspección General de Trabajo se encuentra legalmente facultada para aprobar los reglamentos interiores de trabajo, velando que los mismos cumplan con los requisitos legales esenciales, ajustados a las leyes de trabajo y previsión social. Artículo 6. Constancia transitoria y definitiva. Después de contemplar correctamente el procedimiento de envío, la Inspección General de Trabajo, a través del sistema, enviará inmediatamente una constancia transitoria al usuario de empleador previamente registrado, en la que indicará en el Reglamento Interior de Trabajo
ha sido recibido e iniciado su gestión. Dicha constancia tendrá un código de barras de respuesta rápida, QR, para darle certeza y seguridad al documento. Esta tendrá una vigencia legal de 30 días calendario. Dicho plazo de vigencia tendrá como objetivo subsanar los previos u observaciones anotados por los técnicos y asesores de la Inspección General del Trabajo, si este fuera el caso. Si en el plazo de los 30 días calendario el empleador es objeto de visita por parte de un inspector de trabajo o lo proviene de poner a la vida del reglamento interior del trabajo aprobado, podrá tener a la vista la constancia transitoria, siempre y cuando ésta esté en el periodo de subsanación de previos y observaciones. Si la Inspección General de Trabajo determina que el reglamento interior de trabajo se encuentra apegado a derecho y cumple con los requisitos legales, el delegado departamental de Guatemala asignará la constancia definitiva, aprobándolos a través de la firma electrónica avanzada. Dicha función será delegada expresamente por el Inspector General del Trabajo, por lo que el reglamento interior de trabajo será enviado al usuario previamente registrado por el empleador. Todas las hojas del reglamento tendrán un código de respuesta rápido, QR, para darle certeza y seguridad al mismo. Artículo 7. Comunicación entre las partes. Toda comunicación derivada de la presentación, aprobación y registro de reglamentos interiores de trabajo entre el empleador y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social será a través del portal web del Ministerio. Artículo 8. Archivo. Si el empleador no evacúa los previos en un periodo de 5 meses, el sistema emitirá automáticamente un aviso, en el cual se hará constar que tiene un plazo de 30 días calendario para evacuar o subsanar los previos. De lo contrario, el reglamento que inició será archivado y deberá iniciar el proceso nuevamente, perdiendo todos los datos establecidos previamente. El sistema dará la baja automáticamente al reglamento interior de trabajo si no tiene movimiento en 6 meses. Fíjate que este dato del 8 es importantísimo a ustedes. Entonces, ahí estaríamos la vigencia, yo creo que la vamos a dejar. Y por último, el artículo el convenio 98 de la OIT, que se refiere al derecho de sindicación y de negociación colectiva. Realmente no habla de sindicación colectiva. Y aquí concretamente lo que dice es de que exactamente, que no puede obligarse a ningún trabajador a afiliarse o ser miembro de un sindicato o dejar de pertenecer a un sindicato. También les voy a hablar acá de las fuerzas de seguridad para ustedes y la policía, que pues ahí es un régimen especial en cuanto a toda la negociación colectiva. Eso es en concreto lo que habla de este convenio. Entonces, solo déjenme ver, ahorita vamos a... ¿Estás por ahí, Douglas? Bueno, ahora se dan cuenta que el reglamento interior de trabajo es una obligación hacerlo. Y sobre todas las cosas, pues ahora ustedes lo tienen de forma electrónica, lo tienen de una manera diferente. Si usted asesora en una empresa o trabaja en recursos humanos y no lo tienen, pues es el momento de ustedes para poder elaborarlo. No solo para beneficio de la empresa, porque no pueden sancionar a un trabajador si ustedes no tienen un reglamento interior de trabajo. No pueden suspender a un trabajador si ustedes no tienen un reglamento interior de trabajo. Por eso la importancia del reglamento interior de trabajo. ¿Estás por ahí, Douglas? Bueno. ¿Qué tal, licenciado? Ya estoy por acá. Gracias. ¿Qué tal, compañeros, licenciados? Es un gusto saludarles. A mí me tocó exponer sobre el pacto colectivo de trabajo. Es de recordar que un pacto colectivo de trabajo es un acuerdo entre dos partes, trabajadores y patronos. Esto quiere decir que nosotros tenemos derechos como ellos tienen obligaciones y también tienen derechos, que busca regular las condiciones que genera a los trabajadores. Esto lo regula en el capítulo 3 del Código de Trabajo, pactos colectivos de condiciones de trabajo.
Sección primera. En el artículo 49 indica el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Es el que celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos. Esto quiere decir que pueden haber varios patronos o pueden haber pocos patronos, y también puede decir que lo que sí tiene que haber son bastantes trabajadores sindicalizados, con el objeto de reglamentar las condiciones en las que el trabajo deba prestarse, o sea, que no sea muy explotado el trabajo y que tenga sus condiciones tanto como de salubridad como el peligro, que no sea muy peligroso el trabajo, y si es peligroso que cumpla con las normas restrictivas de seguridad. En el pacto colectivo da condiciones al trabajador que tiene carácter de ley y es obligatorio. En el artículo 50, las estipulaciones del pacto colectivo de ley de condiciones del trabajo tiene fuerza de la ley. Esto indica que la parte que la han suscrito está obligado a cumplir, y la parte que es pidiente, o sea, los trabajadores, también están obligados a cumplir. De todas las personas en el momento entra en vigor el pacto colectivo. Eso indica que del momento en el que se acepta el pacto colectivo está aceptado, y entonces desde ese momento tiene vigencia y se tiene que cumplir. En el artículo 51 dice que todos los patronos que empleen en su empresa o determinado centro de producción, si la empresa por naturaleza de sus actividades tiene que disfrutar la ejecución de los trabajadores en varias zonas del país, los servicios de más de cuarta parte de sus trabajadores sindicalizados están obligados a negociar con el respectivo sindicato cuando éste lo solicite un pacto colectivo. Esto quiere decir que si los trabajadores están trabajando en varias partes del país, o que si están trabajando alrededor del país, si es más de la cuarta parte, el patrono está obligado a hablar con el sindicato, y el sindicato también está obligado a ir con el patrono o patronos para que les den pactos colectivos de trabajo, ya que es lo justo y es lo estipulado por la ley. Pero si estamos perdidos en ese tema de que es un pacto colectivo de trabajo, en el artículo 206 del Código del Trabajo lo define como toda asociación permanente de trabajadores o patronos cuyo objetivo es el mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales en común. Esto quiere decir que ambos, tanto patrón como trabajador, tienen que estar de acuerdo y tienen que ayudar al mejoramiento y la protección de los respectivos intereses. Entonces, tampoco es que nos exploten mucho, pero tampoco es que nosotros seamos tan dejados. Si en algún caso nosotros somos patrones, no tenemos que explotar mucho al trabajador. En este caso, a nuestros trabajadores tienen que tener sus prestaciones, sus bonos de ley. Desde el 2008 hasta la fecha han sido firmados 88 pactos colectivos con muy gran firmeza. 6 de cada 10 pactos colectivos inscritos en los últimos 12 años corresponden al compromiso salarial que han asumido las municipalidades. Al igual se ha suscrito acuerdo con los ministerios más grandes, que son Educación y Salud, que han cargado la masa salarial en un incremento del 181%. Dígame, licenciado, ¿me iba a decir algo? Te iba a decir, por ejemplo, que bueno, primero, el pacto colectivo únicamente lo pueden cerrar sindicatos, ¿no? Eso sí que vamos a estar, solo pueden ser sindicatos. Dejámoslo ahí en dudas, ¿oíste? Muy bien. Gracias, ¿oíste? Bueno, jóvenes, el compañero Douglas intervino por un asunto personal que yo quería que él le expusiera. Entonces ya estamos con eso. Entonces yo solo quiero regresar a la clase del día de hoy. Hablamos entonces del contrato colectivo que únicamente lo pueden celebrar los sindicatos. La doctrina permite que pueden ser los trabajadores coaligados. Acuérdense que el contrato por equipos. También que no se les olvide que el contrato colectivo únicamente puede ser por escrito, no puede ser verbal. Sí, que resulta, cómo se va a perfeccionar, o si no existe el contrato colectivo, prácticamente deja de tener todo su efecto, y por lo tanto las relaciones se vuelven como que fueran contratos individuales. En cuanto al reglamento interior de trabajo, pues 10 o más trabajadores, la excepción es precisamente todo lo de los trabajadores del mar y vías navegables,
que también habla de otro número, que son 5 o más. Luego, que no se les olvide que es una facultad que tiene el patrono. Ahí va a estar establecido lo del periodo de prueba, está establecido lo de los 8 días que se puede suspender a alguien sin goce de salario, y tal vez eso sería en términos generales lo más valioso. Me interesa que le pongan mucha atención ustedes precisamente al Acuerdo Ministerial 544-2019, que es la forma electrónica de elaborar un reglamento interior de trabajo. Creo que Nancy le dio lectura al artículo 9, nos sacó de muchas dudas que Cristian nos planteó, y creo que las solucionamos exactamente en ese sentido. Entonces, yo sé que ustedes tienen examen el día de mañana, entonces la clase del día de hoy, si no hay pregunta, la vamos a dejar ahí, y por favor, quiero que a partir de hoy ustedes tengan su código, No quiero que ustedes estén en clases sin su código, nos vamos a dejar mucho a código, lo vamos a ir narrando, lo vamos a ir analizando, interpretando cada norma, vamos a ver algunas resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, pero el propósito es precisamente que usted su código lo vaya utilizando y que le pueda servir no solo para como estudiante, sino en algún tipo de consultas, en algún tipo de asesoría, consultoría que usted pueda dar a su entorno familiar, a su entorno comunitario que usted se encuentre, porque es sumamente valioso. Bueno, yo creo que fue muy atinada la pregunta de Cristian, y agradecerle a todos su participación. Así de que, si no hay pregunta, lo vamos a dejar hasta ahí para que usted tenga que hacer unos minutos y prepararse para la clase el día de mañana. Gracias, licenciado. Gracias, Liz. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, Liz. Feliz noche. Gracias.